Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Situación de la economía en el 2022 y proyecciones para el 2023. Ya tenemos la presencia del economista Guido Capra. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Agradezco la gentileza del economista Guido Capra. Bienvenido nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Estamos hablando ahora de economía, tratando de ver lo que sucedió en 2022 y lo que eventualmente sucede en 2023. Y Extra Cámara ya preguntaba, ¿cómo podemos hacer un balance corto, sucinto? Porque tengo varios temas que hablar de cómo ha estado la economía en este 2022. A mí me gusta hacer analogías. Sí. Y es como un enfermo que no hace caso al médico. Es tan terco que no quiere reconocer que tiene una enfermedad grave. Y esa enfermedad, cuando uno va al médico, se manifiesta en análisis. La economía boliviana ya hace bastante tiempo tiene indicadores muy preocupantes, sobre todo con respecto a lo que es el déficit fiscal, la forma de financiarlo. Y por otro lado, el otro elemento que nos muestra preocupantes indicaciones de la salud de la economía es la caída permanente de las reservas internacionales netas. Este enfermo no hace caso a las sugerencias del médico. La sugerencia es disciplina, la sugerencia es mesura, la sugerencia es tomar las medicinas. Y lo que sucede es algo que un periodista que era más economista que periodista, Henry Hazlitt, decía que en la economía se comete errores, y uno de los errores es pensar que lo único que existe es el corto plazo y no el largo plazo. Y estamos viviendo en el corto plazo, en el futuro inmediato, y no pensamos en las consecuencias de las decisiones malas que se toman, que van a tener en el largo plazo. Está como la paradoja o el enfrentamiento entre Hayek y Keynes sobre el tema del largo plazo y el corto plazo. Hayek miraba también el largo plazo y Keynes se abocaba solamente el corto plazo, claro. A ver, y esa es una falacia, ¿no? Y parece que los economistas ya no han leído a Hayek y solamente han leído a Keynes. Y Keynes pensaba que las soluciones venían solo por el lado de la demanda y se descuida la oferta, cuando en realidad lo que genera riqueza es la producción, lo que genera estabilidad y lo que genera crecimiento viene por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda. Primero tienes que producir para luego demandar. A ver, vayamos por partes. El crecimiento, que es uno de los indicadores, siempre hablo de los tres indicadores básicos de la economía, ¿no? Es como el médico mira. Estos aparentemente no nos ponen en mal lugar, digo yo, el crecimiento y la inflación. El crecimiento no nos ubica en el peor lugar de la región ni del planeta, y la inflación, todos los economistas sabemos que la inflación es el peor castigo que le puedes dar a un pueblo. Entonces, estos dos indicadores aparentemente no nos ponen en un mal lugar. La inflación es baja, pero es artificialmente baja. Se están agotando las reservas de oxígeno para mantener una inflación baja. Y las reservas de oxígeno son las reservas internacionales netas. Y la fortaleza artificial del tipo de cambio. Eso nos permite comprar productos de los vecinos a precios baratos, y eso es lo que ha estado manteniendo una inflación artificialmente baja. Pero lo mismo, estamos viviendo el corto plazo y no el largo plazo. La luz roja ya la deberíamos tomar en cuenta, y es que las reservas internacionales netas han caído por debajo de los $1.000 millones, las que están en divisas,
Porque claro, la otra parte de las El oro, ¿no? reservas es el oro, pero el oro uno no lo puede utilizar de forma inmediata. Yo creo que el próximo año va a ser un año en la que se van a vivir situaciones de crisis económica y ojalá eso no desemboque a una situación de caos económico y caos social. A ver, en cuanto a empleo, ¿cómo vemos el empleo en nuestro país? Porque tampoco, por lo menos se habla, no se tienen, lamentablemente no tenemos cifras, datos que nos ayuden a decir con precisión cómo anda, pero sin embargo, en lo poco que existe nos pondrían tampoco no en los peores lugares en tema de desempleo, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan confiables son los indicadores? ¿Qué tan confiables son las mediciones que se hacen sobre el empleo? Lo que hemos podido observar haciendo estudios del sector empresarial en los últimos casi 10 años, es que la actividad empresarial, la que genera empleo, la que genera crecimiento, la que genera riqueza, en Bolivia se ha ido deteriorando. El año 2014, que ha sido uno de los mejores años, las empresas más importantes de Bolivia, que hacen aproximadamente el 70 al 80% del Producto Interno Bruto, producían y vendían alrededor de 27 mil billones de dólares, ¿no? 27 billones de dólares, 27 billones de dólares. Y los años siguientes, la actividad empresarial ha caído por debajo de los 20 billones de dólares. Y no se ha podido recuperar, además de eso, son empresas que se han endeudado, han aumentado sus activos con mayor deuda, pero eso no ha generado mayor movimiento económico, mayores ventas. Entonces, si pensamos que la forma directa de generar crecimiento y empleo sostenible es la actividad empresarial, y esta se ha deteriorado, entonces podemos concluir que la calidad del empleo en nuestro país se ha deteriorado en los últimos años. Porque las empresas, en vez de crecer en términos de actividad económica, han decrecido. ¿Por qué es importante analizar las empresas más importantes? Porque también si vemos a nivel mundial cuántas empresas generan el 70% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, son alrededor de 7.000 empresas las que generan prácticamente el 70 al 80% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Lo mismo se puede decir de Bolivia. Son pocas empresas, alrededor de 100, de 200 o 300 empresas las que generan la mayor parte del producto. Y estas, en vez de desarrollar, de generar mayor movimiento, han generado en los últimos años menos movimiento, menos ventas, menos producción. Ahora, me llama la atención porque lo debe conocer a Hugo Siles, hace su ranking de las 500 empresas más importantes. Correcto. Y cuando estábamos aquí me decía, me llama la atención, dice, porque las utilidades de las empresas han crecido en 200%. Y dije, eso quiere decir, ¿cómo podemos explicar que las utilidades empresariales puedan crecer cuando la actividad económica estaría relativamente... No, los datos son los datos que yo manejo y que maneja Nueva Economía es a la inversa, ¿no? Las utilidades se han caído al suelo y de tener un retorno sobre el capital de aproximadamente el 15% el año 2014, ahora a nivel de todas las empresas más importantes, la rentabilidad sobre el capital no supera el 2%. Los casos más extremos que se ven tienen que ver con los indicadores de rentabilidad de empresas tan importantes y estratégicas como por ejemplo YPFB. Cuando uno ve cuál ha sido el comportamiento financiero de una de las empresas más importantes de Bolivia,
ve que esta tiene indicadores que son completamente inaceptables desde el punto de vista de la misión y visión que se plantean para sí mismas. Se plantea a Yacimientos como visión ser una empresa rentable, eficiente, y lo que se observa al revisar los datos financieros es exactamente lo contrario. Qué terrible. Ahora, a otros temas. Por ejemplo, el déficit fiscal. El año 2020 el déficit fiscal llegó al 12% más o menos. Pasó un poco el 12%. El 21 bajó a poco más del 9%. Este año se estima que cerraría en el 8 y un poco más, y la proyección para el próximo año es del 7.5%. Es decir, ¿es positivo que vayamos en esa tendencia o debería ser más acelerada esa tendencia? El tema es que el déficit fiscal ya tiene más de 7 años de historia. Y el problema es cómo se financia. Y la forma de financiar el déficit fiscal es con deuda. Interna y externa. Deuda interna y deuda externa. Eso nos hace como país más vulnerables. Y financiar déficit en el futuro cada vez es más caro. Es decir, estamos lanzando una obligación a las futuras generaciones, porque esa deuda se la paga y se la paga en dólares. Sí. Y la pregunta es cómo se van a generar esos dólares cuando en realidad las inversiones que se han hecho, por ejemplo en empresas estatales, están mostrando resultados completamente inaceptables desde el punto de vista de la administración o de la gerencia de una empresa. Una empresa, la principal obligación, la principal responsabilidad que tiene un gerente que administra los activos de una empresa es que esa empresa sea rentable. Pero no cualquier rentabilidad. Tiene que generar una rentabilidad que es la esperada por los financiadores del capital. Y la rentabilidad mínima que se debería esperar para cualquier empresa es el 7%, que es el rendimiento que genera un título libre de riesgo. Y en nuestro país vemos que las empresas estatales están muy por debajo de ese nivel de rentabilidad. A propósito de lo que significa este tema, se dice que evidentemente estos déficits, esta deuda se carga a futuro, pero de momento el gobierno dice que estarían en los alcances del tema, porque alguna vez con alguna persona vinculada al ramo le dije, estamos con alrededor de 25.000 millones, un poco más Eso dólares. Es 75% del Producto Interno Bruto. Y esto tiene un servicio, porque tienes que pagar tanto interna como externamente, tienes que pagar un servicio, que en este caso son los intereses, pero además tienes que amortizar. Y me respondieron, sí, pero eso no pasa del 1 al 2% del PIB. Entonces todavía es sostenible. O sea, solamente por intereses tenemos que generar divisas por encima de 800 millones de dólares. Eso es deuda que se ha contratado en los años de bonanza, imagínate. Ahora la pregunta es la siguiente. El año 2006 la deuda externa era de 3.2 billones de dólares. El año 2014 era de 6 billones de dólares. El año 2021 era de 12 billones de dólares. Es decir, en ese periodo la deuda externa solamente se ha multiplicado por 4 y la deuda interna se ha multiplicado por 5. La deuda interna supera los 15 billones de dólares, más los 12 son los 27 billones que tú estás mencionando. Cada boliviano ahora debe más de 2.200 dólares, cada boliviano, cuando el año 2006 cada boliviano debía alrededor de 500 dólares. Nos hemos endeudado, somos personas que tienen una deuda multiplicada por 5 y la pregunta es ¿cómo la vamos a pagar?
Terrible. ¿Con qué fuente? ¿Con qué recursos? Nadie se da cuenta de ese peso que nos ha cargado este modelo. A ver, otro tema, la balanza de pagos y particularmente la balanza comercial. Este año va a cerrar, de acuerdo a los informes, obviamente, teniendo con pinzas de cirujano los informes que nos da el gobierno, vamos a cerrar con un monto superior a los 12.500 millones de dólares y con un superávit comercial. Es positivo. Se habla también de que en volumen sería igual, récord. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Lo que interesa cuando estamos analizando las cuentas de la balanza de pagos es el resultado final, el resultado sobre las reservas internacionales netas, que en realidad es el sostén de la moneda boliviana. Y es el oxígeno que tenemos para poder mantener una inflación baja. Hablan de 800 millones de superávit más o menos, ¿no? Para este año. De balanza comercial. Sí, pero es irrelevante analizar una cuenta de la balanza comercial o de la balanza de pago, solamente la balanza comercial. Hay que ver la cuenta capital también. Claro, hay que ver qué pasa con la cuenta capital, pero el resultado al final de la historia es que las reservas siguen cayendo y están en números peligrosos. Y eso puede generar, si no se toman medidas que puedan mejorar el nivel de reservas internacionales netas, el peligro de una crisis de balanza de pagos, ¿no? Con una consecuencia sobre el tipo de cambio. No lo van a afectar de manera voluntaria, pero el mercado no obedece voluntariedades. El mercado manda. El precio es el reflejo de lo que está sucediendo entre la oferta y la demanda. Y en este caso, el precio de la divisa está sobrevaluado. A ver, vamos a hablar a propósito de las reservas, del tipo de cambio en unos instantes. Quisiera que comentemos alguna participación en redes, si me permites, querido Henry. Una miradita rápida, por favor. Perfecto, muy bien. Atención, ¿cómo califica el desenvolvimiento de la economía boliviana en este 2022? Estas son las respuestas que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp. Pienso que el gobierno se aferra a un modelo que solo promueve la precariedad laboral y la desinstitucionalización, y lo peor que es que al nivel de informalidad roza el 90%. El gobierno nos quiere meter el dedo en la boca. Dice que tenemos el mayor crecimiento de la región, pero es porque nuestro PIB es demasiado pequeño respecto a nuestros vecinos y así obviamente tenemos que tener mayor crecimiento. Es una economía de sobrevivencia, donde uno mismo hace lo posible en buscar el pan día a día en la calle, pues la gran mayoría no somos los privilegiados asalariados, no queremos pisotear nuestra dignidad para arrodillarnos al partido gobernante y trabajar con funcionario público corrupto. El país es saqueado en su oro, plata, otros minerales y pronto el litio para transnacionales chinas, rusas o alemanas. Bolivia solo vive del gas que se termina y obvio que el contrabando y el narcotráfico bien protegido por el gobierno. Buenas noches. ¿Cómo puede estar bien una economía que fue vulnerada con un paro que duró 36 días, donde no perdió ni el gobernador ni el gobierno, perdió el pueblo, que pagará las consecuencias del poderío que tienen algunas autoridades que se sienten dioses intocables? Muy triste lo que pasa en nuestra patria. Gracias desde Villazón. La economía boliviana en el 2022 muestra cierto crecimiento y baja inflación, pero estos resultados encubren la economía ilegal, paralela o delictiva, basada en el extractivismo, el narcotráfico, el contrabando y otros. Las trabas estructurales que existen en Bolivia están siendo explotadas por esta economía delictiva, con apoyo de la economía informal, cementando aún más las dificultades de Bolivia de superar el subdesarrollo económico. Carlos Rodrigo Zapata, economista. Muy bien, gracias Henry. A ver, en la recta final tenemos algunos minutos. Guido, ¿cómo encuentra el tipo de cambio en nuestro país? Bueno, el tipo de cambio es un precio como cualquier otro, es como el precio del kilo de la carne, como de la unidad de huevo. Y cuando hay exceso de oferta, entonces el precio baja. Cuando hay exceso de demanda, el precio sube.
En este caso, el precio de la divisa no demuestra la situación entre oferta y demanda, entonces es un precio que artificialmente se lo está manteniendo con un fin de corto plazo, con el fin de mantener una inflación baja, una estabilidad de precios, pero eso puede tener consecuencias si no se toman las medidas adecuadas. Cuando uno observa las cuentas de balanza de pagos, hay una cuenta que se llama errores o omisiones, Sí. y esa cuenta es superior a los $1.000 millones y nadie sabe qué pasa con signo negativo. O sea, ¿cómo puede ser posible que la cuenta más importante dentro de la balanza de pagos ahora sea la cuenta de errores y omisiones? Bueno, Es impresionante. Bueno, pero bueno, nos queda un tema que indudablemente es importante. ¿Cómo percibes la economía para 2023? Bueno, la economía la generan los emprendedores que hacen empresa. Un solo ejemplo que todos conocemos. Hace un poquito más de 10 años se crea la empresa Zoom. Todos nosotros hemos utilizado esta herramienta de Zoom para poder comunicarnos. Esa empresa, el valor de mercado de esa empresa supera el Producto Interno Bruto de Bolivia por 5. Y las ventas de esa empresa están alrededor de lo que es el Producto Interno Bruto de Bolivia. Entonces la pregunta es, ¿dónde se genera la riqueza? La riqueza se la genera en aquellos emprendedores que son capaces de identificar oportunidades de negocio y organizar empresas capaces de satisfacer y de resolver los problemas de la gente. Y en nuestro país satanizamos el esfuerzo que hacen los emprendedores y los empresarios. Estábamos hablando del superávit en la balanza comercial, y ese superávit en la balanza comercial ahora lo generan los empresarios cruceños, a los cuales se los sataniza, se los persigue. No nos damos cuenta que ahora el sector privado está generando un ingreso positivo en la balanza comercial. Es el efecto de su actividad la que hace posible que ahora tengamos una balanza comercial superavitaria. Pero ¿y el 23 cómo miras? El 23 lo miro mal, porque estamos castigando de manera implacable a aquellos que son los que generan la riqueza. Se castiga al empresario, no se le da las condiciones necesarias para poder salir adelante, y si no cambiamos de filosofía y generamos las condiciones necesarias y suficientes para promover la creatividad y la empresarialidad en nuestro país, pues no nos va a ir bien. Terrible el escenario. Guido, muchísimas gracias por la amabilidad como siempre. No, muchas gracias, Omar, por la invitación que me hace en este momento crítico que estamos viviendo en nuestro país. Hemos visto dos miradas de nuestra economía en 2022 y 2023. Usted, amable televidente, seguro que tiene éxitos para este 2022, más bien para este 2023 igualmente, Guido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, felicidades. Punto final, mi querido Henry. En esta jornada. Muchas gracias. Buen descanso, Omar. Buen descanso también al licenciado Guido Capra. Nos vamos. Gracias, amigas y amigos, por haber compartido Cartas sobre la Mesa. Será hasta el día de mañana. Buenas noches, Bolivia.
fecha que contagia ilusión y buenos deseos. Hoy destacamos la política de responsabilidad social de nuestras empresas. Además que esta acción social llegó a los corazones de niños y niñas de diferentes sectores de la población. Y la verdad sí el corazón se pone nervioso, estamos acelerados, pero siempre felices y con todo el equipo trabajando. Tiempo de dar y tiempo realmente de llegar a las personas que más lo necesitan. Exacto, es así, porque yo creo que a veces los niños son los que más esperan un regalito, que no se pierda la tradición, que no se pierda el hecho de apoyar y de dar un poquito de todo lo que nos han brindado en todo este año, y entonces estamos dando lo que podemos y lo que tenemos. Entonces, ¿qué les dice a los de la comunidad Santa Rosa de Limani, licenciada? Uy, ¿qué no les digo? Gracias por abrirnos las puertas, gracias por confiar en nosotros. Nosotros siempre vamos a estar prestos a trabajar con ellos y estar en crecimiento y en pro de la comunidad, porque eso se quiere. Y bien, amigos, seguimos compartiendo esta nota muy, pero muy especial por Navidad. Es tiempo de dar, pero también tiempo de recibir mucho amor y cariño, ¿no es cierto? Estamos con el licenciado William Bernal para que ya nos explique un poquito al cierre de lo que hemos vivido la jornada de hoy. Bueno, Gladys, una vez más agradecerte a ti, al canal, a todos tus televidentes, a todas las empresas también que trabajan contigo, a las demás que